Bien, la lingüística entonces es la ciencia del lenguaje. Si es la ciencia del lenguaje, ¿qué es el lenguaje? ¿Mm? Y es la gran pregunta. Y es la pregunta que nos debemos hacer constantemente. En cada semestre la definición puede cambiar. En la medida en que ustedes van cursando los semestres, van aprendiendo cada vez más definiciones más completas sobre el lenguaje, diferentes, algunas equivocadas, otras más aproximadas, algunas interesantes, otras no tanto. Siempre es importante que esta pregunta esté abierta de primero a décimo semestre. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo comprendo yo el lenguaje? ¿Cuál es la posición teórica que voy a asumir para definir el lenguaje? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar acerca del lenguaje? ¿Cómo puedo enseñarlo? Son preguntas claves que ustedes deberán hacerse en el transcurso de su carrera. Bien, para Coserio el lenguaje es cualquier sistema de signos simbólicos. Ojo con esto. Empleados para la intercomunicación social. Es decir, cualquier sistema de signos que sirva para expresar y comunicar ideas, sentimientos, o sea, contenidos de la conciencia. Esta es una primera definición que nos da Eugenio Coserio, ¿sí? Es una definición bastante amplia, nos dice el mismo Coserio. Volvamos otra vez a repetir la definición con más detenimiento. Cualquier sistema de signos simbólicos. Para entender eso hay que saber qué es un signo. Yo no puedo entender esa parte de la definición si no sé qué es un signo. Cualquier sistema de signos simbólicos empleados para la intercomunicación, o sea, para comunicarme con el otro. Debe haber un otro para yo poder comunicarme, ¿sí? Social, porque estamos insertos en una cultura, en una sociedad. Es decir, cualquier sistema de signos que sirva para expresar y comunicar ideas, sentimientos, o sea, contenidos de la conciencia. Sin embargo, advierte Coserio que se puede concebir con este significado una lingüística amplia, bastante amplia, como ciencia de todo el lenguaje posible. Pero dice Coserio, no, este no es el significado de la lingüística, este es el significado de la semiología. Entonces, desde la semiología, el lenguaje se define de esa manera. ¿Qué es la semiología? La semiología es un campo de conocimiento que fue enunciado por primera vez por Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general como la ciencia que estudia los signos en sociedad. ¿Sí? No fue desarrollado por él, simplemente él lo enunció algunos atributos de este campo. Posteriormente fue desarrollado con muchísima complejidad y fuertemente, sobre todo a partir de la década de los 60 por lingüistas y por semiólogos, pero hay que tener en cuenta que la semiología entonces es ese campo de conocimiento que estudia múltiples sistemas de comunicación, no solamente la palabra. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que la lingüística se encargaba del lenguaje humano articulado, del lenguaje humano que se produce a través de la palabra, ¿cierto? La semiología dice, no, la palabra es un signo más, ¿sí? Pero también podemos comunicarnos a través de gestos, de ademanes, del movimiento del cuerpo, de imágenes, de colores. Eso quiere decir que el lenguaje, desde la semiología, es una facultad mucho más abarcadora, mucho más amplia, ¿sí? No reduce, ¿cierto?, el lenguaje al signo lingüístico como lo hace el estructuralismo de Saussure, sino que más bien abre una ventana para que concibamos otros sistemas de significación posibles para la comunicación. Entonces, en este orden de ideas, si yo tengo una pregunta como ¿de qué manera define la semiología el lenguaje? ¿Cierto? Tendría que decir que para la semiología el lenguaje es cualquier sistema de signos simbólicos usados para intercomunicarme con otro. Signos que pueden ser verbales y no verbales. ¿Claro? Bien.
La semiología entonces es la ciencia general de todos los signos o de todos los lenguajes simbólicos, de la cual la lingüística sería una parte. Entonces podríamos decir que la semiología es la ciencia madre y la lingüística sería una de las subciencias o subdisciplinas que harían parte de la semiología. ¿Ven? Es muy interesante eso. La lingüística, en sentido estricto, dice Coserio, se ocupa solo del lenguaje en que los signos son palabras, constituidos por sonidos, es decir, del lenguaje articulado. El lenguaje articulado es aquel que se produce a través del aparato fonador articulatorio y que produce sonido. Bien, es muy claro tenerlo, es muy importante tener eso en cuenta, eso en claro. Bien. Entonces, ante una pregunta como ¿cómo define la lingüística el lenguaje? Ya no lo va a definir como la semiología, sino que lo va a definir como el signo lingüístico, ¿sí? Como ese conjunto de ese conjunto de actos, ¿cierto? Ese conjunto de actos lingüísticos, bien, articulados. Está muy importante que tengamos en cuenta eso, es muy importante. Muy bien. Vamos ahora a abordar el otro elemento clave que plantea Coserio, la lengua. Si el lenguaje es entonces ese sistema de signos lingüísticos, ¿sí? Si el lenguaje es entonces esa capacidad mejor que me permite a mí enunciar esos signos, ¿cierto? Esos sistemas, la lengua es el sistema, ¿sí? Si el lenguaje es la facultad, ¿sí? Si el lenguaje específicamente es la facultad que me permite a mí la comunicación, ¿sí? La lengua específicamente es el sistema, ¿sí? Es propiamente el sistema, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado porque en ocasiones Coserio define el lenguaje y lengua de la misma manera, como un sistema de signos. Vamos a aprender que el lenguaje más que el sistema es la facultad, ¿sí? Humana que permite desplegar, construir esos sistemas de signos. Entonces, siempre que leamos los documentos debemos leerlos también con atención crítica porque en ocasiones los autores o las traducciones que se hacen de los textos tienden a confundir un poco. Bien, vamos a definir el lenguaje como una facultad humana y las lenguas como los sistemas de signos. Bien, es el conjunto de actos, dice Coserio, comunes o isoglosas también de una comunidad de individuos hablantes. Y el acto lingüístico, por su parte, es la realidad concreta del lenguaje, ¿sí? El lenguaje como facultad es una abstracción, ¿sí? La lengua y su uso es efectivamente el acto lingüístico mejor, es esa realidad concreta, ese Coserio del lenguaje. Es el acto de emplear uno o más signos del lenguaje articulado, como palabras o frases, para la comunicación. Bien. Los actos lingüísticos varían de un individuo a otro y de una situación a otra. Entonces, es muy importante que entendamos estas definiciones de base porque son los conceptos que primariamente la lingüística proporcionó. Por eso estamos ubicados aquí en la primera unidad. Por eso estas lecturas se ubican en la primera unidad. Cuando estemos en la quinta unidad, ya no vamos a definir el lenguaje como sistema, sino que lo vamos a definir de una manera mucho más integral. Quiero que tengamos en cuenta eso. Es muy importante que tengamos en cuenta que durante las tutorías vamos a abordar diferentes concepciones del lenguaje, que en esta tutoría 1 estamos abordando lo que la lingüística tradicional dice, pero en la medida en que vamos cursando las tutorías vamos aprendiendo más cosas sobre el lenguaje para constituir una definición un poco más apropiada y holística. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Bien? Ok. Entonces, los actos lingüísticos, como decíamos, varían de un individuo a otro y de una situación a otra, porque nunca se producen de la misma manera.
Yo nunca puedo enunciar de la misma forma un mismo acto, así yo lo esté diciendo. ¿Sí? Dos sujetos nunca pueden decir lo mismo, así estén diciendo lo mismo, porque son dos sujetos distintos, dos realidades distintas, dos contextos diferentes. ¿Bien? La lengua, dice Coserio, este es un fragmento literal del texto, no existe solo concretamente, es decir, como sistema de actos lingüísticos comunes, efectivamente registrados, sino también virtualmente, dice Coserio, en la conciencia de los hablantes pertenecientes a una comunidad, como memoria de actos lingüísticos precedentes y posibilidad de producir según su modelo nuevos actos lingüísticos más o menos idénticos, o sea, comprensibles dentro de la misma comunidad. Muy bien.